Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones. Señores, hemos llegado, gracias a Dios de ustedes, 50 millones de visitas orgánicas. Y cuando complementamos todas las redes sociales, pasan de las 100 millones de visitas, gracias a Dios de ustedes. Hoy tenemos un amigo muy especial, es juez del Tribunal Superior Electoral, es embajador en Israel por República Dominicana y un gran catedrático con el cual, aparte de todo, ciudadano comprometido con la defensa de la soberanía, John Guiliani. John. Sí, muy agradecido, Ariel, de tu invitación, como siempre, y tu querido público que ya es habitual que yo venga a decirle las cosas, las verdades que hay que decir en este país, que muchas veces no se atreven a decirla porque no quieren afectar los intereses, sobre todo del gobierno, que tiene una gran nómina mensual para que en los medios de comunicación no se digan las cosas que le afectan. Ok. Pero en el caso mío, o sea, eso no aplica, vamos a decir. Sí. Estamos a tu disposición. Gracias, John. John, ¿cómo tuviste la visita y el discurso que hizo la nueva embajadora norteamericana ante la Cámara de Comercio, donde ella fue fuerte con el tema de Haití, que el apoyo totalmente en esa parte, donde ella dijo que aquí querían entrar 3 millones de haitianos? Yo la apoyé porque veo que eso es bien para la República Dominicana. Y vi la parte donde ella habló que Haití es una amenaza, pero habló de USAID. Y se está hablando de que puede haber auditorías de USAID. Háblame de todos estos temas. Mira, USAID fue usado por el Partido Demócrata para ellos impulsar su agenda woke y impulsar la política pro-LGTB en los diferentes países. Entonces, esa es una agenda que no es una agenda del gobierno de los Estados Unidos. Eso es una agenda específicamente inclusive de una parte del Partido Demócrata, no de todo el Partido Demócrata. Entonces, esa agenda, evidentemente, al gobierno de Donald Trump no le interesa que esos recursos estatales del pueblo americano sean utilizados para promover en los países la influencia en que Estados Unidos tiene en los países de su hemisferio ese tipo de política. Y yo veo bien que se haya eliminado esos fondos para esa perversidad política, porque es una perversidad política, según mi mejor razonamiento. Entonces, la embajadora de los Estados Unidos, yo la felicito y aprovecho este medio por dar esas declaraciones que dio ante la Cámara Americana de Comercio, declaraciones valientes, donde inclusive puso en evidencia al presidente de la República de que nos había mentido al pueblo dominicano. Ella puso en evidencia al presidente de que el presidente nos mintió. Cuando al presidente se le preguntó en una semanal que si era verdad lo que había declarado Marco Rubio, porque recuerden que fue Marco Rubio que declaró por primera vez que el gobierno de Joe Biden quería introducir 3 millones de haitianos en República Dominicana. Y cuando le hicieron la pregunta al presidente, el presidente lo negó, dijo que no había recibido ninguna presión. Y eso era una gran mentira que nos habló, porque el presidente nuestro está acostumbrado a hablarnos mentiras. No ha sido un presidente íntegro, no ha sido un presidente honesto para la República Dominicana, ha sido un presidente mentiroso. Por eso yo agarro, a cualquier amigo que yo agarro hablándome una mentira, yo jamás le creo. Aunque me esté diciendo la verdad más grande del mundo, ya yo no le creo. Y el pueblo dominicano no le puede seguir creyendo a Luis Abinader porque nos ha mentido demasiado ya. Sí. La visita de Pete Hens. La visita de Pete Hens, realmente Pete Hens vino con su agenda. Inclusive ahora me enteré ayer que, por ejemplo, María Corina Machado estuvo en República Dominicana. María Corina Machado. Sí, Yo. María Pero Corina es una primicia fuerte. Sí, María Corina Machado vino en un avión de Estados Unidos y de aquí se fue a Noruega. Oh,
Este fue el puente para Exacto, ella hizo escala aquí y después fue a Noriega. a Noruega, a Noruega, sí, a recibir el Premio Nobel de La Paz. de la Paz. Inclusive por eso fue el retraso, de que tuvo que llegar un poco retrasada a Noruega, pero ella vino aquí. Inclusive le dieron entrada en un avión de Estados Unidos y duró unas horas y después partió hacia Noruega. Eso se conoció, se dio a conocer ayer en varios medios y hasta ahora no ha sido negado por nadie. O sea, inclusive el gobierno ha hecho mutis, no ha querido dar la cara sobre ese tema, que va a tener que darla. El presidente va a tener que confirmar o rechazar esa versión, porque realmente la información que tengo es que ella estuvo unas horas en República Dominicana, antes de llegar a Noruega a recibir por eso la hija tuvo que hacer la intervención y el discurso mientras ella llegaba a Noruega. Y realmente había un tema de seguridad también en el ambiente. Porque se dice que el chavismo había tratado de boicotear el acto de la entrega del premio Nobel allá en Noruega, y por eso también contribuyó a que se tomara la decisión de que la hija recibiera el premio mientras ella hacía su llegada a esa parte del mundo. Sí, y es real, te pregunto porque tú eres un hombre muy informado, John, ¿es real lo que estoy viendo en las redes sociales que dice que Pity Gen tiene un listado? Sí, realmente es así. ¿Y esto involucra a las 3 organizaciones políticas? Sí, los Estados Unidos lo que hicieron fue que postergaron la exigencia que tenían del senador del PRM que tiene que irse y de los diputados que tienen que irse y de otras personalidades de ese partido que tienen que irse realmente porque están solicitados por la justicia americana. Entonces ellos postergaron eso para que el gobierno dominicano le diera apertura a la agenda que ellos querían, que era tomar control de una parte del Aeropuerto Internacional de las Américas y tomar control de una parte de la pista aérea de San Isidro. Ellos tienen control de esa parte, ni siquiera permiten que el gobierno dominicano supervise lo que ellos hacen ahí. Ellos tienen total control de una parte de esos 2 aeropuertos dominicanos. ¡Wow! Pero debe ser así, Ariel, porque es que Estados Unidos no confía en las actuales autoridades del país. ¿No hay una confianza plena? No, Estados Unidos no confía en el gobierno de Luis Abinader. Ellos saben, ellos tienen toda la información de Luis Abinader. Y saben que Luis Abinader se ha cansado de mentirnos a nosotros, los dominicanos. Si nos miente a nosotros, los dominicanos, ¿qué van a esperar los Estados Unidos de él? Dime, ¿qué van a esperar? John, yo recuerdo algo que tú dijiste y como que el tiempo te ha dado la razón. La embajadora americana, ella también habló de que Haití sí es una amenaza para el país. Y yo recuerdo que aquí tú dijiste que Barbecue estaba en República Dominicana, tú lo dijiste. Que viene regularmente. Que viene regularmente y que se vio en una discoteca de la Venezuela. Sí. Hay videos de eso, Ariel, inclusive. Sí, hay un video que yo vi. Gladys Félix. Gladys Félix tiene un video que quedó de conseguírmelo y no me lo ha mandado. Gladys Félix tiene un video de Barbecue en la discoteca de Venezuela, de ahí, de la avenida Venezuela. Barbecue entra y sale de República Dominicana cada rato, pero es que Barbecue, ¿por quién fue financiado, Ariel? Por Gilbert Billo. Y por eso fue la sanción que le impusieron a Gilbert Billo desde Canadá. ¿Y quién nombró al CEO de Gilbert Billo el 19 de agosto del 2020 como asesor del presidente? Luis Abinader. Todos esos son hechos que yo se lo puedo demostrar a cualquiera en los tribunales. A mí me gustaría que me llevaran a los tribunales para yo llevar toda esa evidencia. O sea, ¿tú estás dispuesto, John, a ir a un tribunal? Claro, porque que aquí se quiere ocultar la verdad siempre en base al poder.
Pero del caso Senasa, Ariel, ¿quién ha sido el mayor beneficiario del caso Senasa? El PRM y Luis Abinader. ¿Y por qué no están encartados en el caso Senasa? Ahí también yo te mandé la medida de coerción del caso Senasa. Sí. Ahí aparece Johnny Morales recibiendo 95 millones de pesos. Wow. Solamente por llevar a Cindy a corta ascensión a donde Santiago Jacín. Y Johnny Morales no ha sido llamado por el Ministerio Público. ¿Tú has visto que lo han encartado a Johnny Morales? No he visto encartado. Y la medida de coerción del Ministerio Público dice que recibió 95 millones del dinero del pueblo dominicano, solamente por llevar a Cindy a corta ascensión a una entrevista con Santiago Jacín, que esa entrevista resultó de que Cindy Ascensión empezó a hacer unos servicios que realmente eran inexistentes y se metieron más de 1.625 millones de pesos en desfalco al pueblo dominicano, en desfalco de la salud del pueblo dominicano. Todo eso está en la medida de coerción. O sea, John, tú... Eso yo lo estoy diciendo porque lo leí en la medida de coerción del Ministerio Público. Por eso es que Jenny Berenice dice, cuando da una declaración ayer que se estaba celebrando el día de enfrentar la corrupción en República Dominicana, hubo un acto donde ella participó y dijo que ahí faltaba muchísima gente todavía. Y ahí no es verdad que ese es un caso de 17 mil millones de pesos, el caso de Senasa. Eso es mucho más dinero de ahí. Porque ahí falta muchísima gente por ser encartada. Ella dijo que esta es una primera parte que enviaron a 10 personas, pero eso debe tener por lo menos 2 partes más donde envíen por lo menos 20 personas más. Wow. Eso es un desfalco que ha superado, Ariel, todos los anteriores actos de corrupción que se habían puesto en evidencia en la República Dominicana. Es una monstruosidad. Y ahí quienes resultan los más... Cuando ocurre un crimen, el que resulta más beneficiado del crimen no es que debe ser investigado. Bueno, pero ahí en ese caso de Senasa, que fueron 5 años, Ariel, robando dinero, y cómo una gente dura 5 años defalcando al Estado Dominicano y el presidente no se da cuenta. Dime, explícame esa parte que yo no la entiendo. Debió de llegar hace mucho, sí. ¿Y cómo es posible que en febrero del 2021, Ariel, en febrero del 2021, Senasa da una resolución diciendo que es información clasificada todos los contratos que Senasa iba a realizar con los contratistas? O sea que nadie tenía acceso a eso. ¿Por qué hacen eso? Para poder hacer el desfalco. ¿Con la anuencia de quién? De los organismos del Estado Dominicano. Eso no se puede, y con la anuencia del presidente de la República. Ese tipo de actuaciones no se pueden hacer si no es con la anuencia del Estado. Y el pueblo dominicano debe saber eso. ¿Quién, John? Tú que eres un hombre, aparte de informado, fuiste juez, eres profesor de Derecho, eres una persona muy vinculada al área jurídica, has estado en el estamento de poder del país, fuiste embajador, o sea, tú has estado en el poder político del país. Hay personas que no se mencionan, que pudiesen estar incluso por encima del mismo director del Senasa. Pero se dice que Santiago Jacín tiene amenazado al presidente y que por eso el presidente... Eso es grave, John, lo que tú estás diciendo. Y que por eso el presidente le mandó su abogado, uno de los abogados de confianza de él, que es Miguel Valerio. Eso es lo que se está comentando, Ariel. ¿Por qué? Porque Santiago Jacín puede decir mañana o puede decir que el presidente recibió la mayor parte del dinero que se recaudó en ese desfalco. Y si eso pasa, el Ministerio Público va a tener que demostrar si es independiente o no. Ya. Esa es la realidad. Ahora, que nadie se atreve a decirlo, como yo lo digo, es así. Nadie se atreve a decirlo. Eso te iba a preguntar, John. ¿Y tú no tienes
temor de ese tipo de declaración contundente así? No, porque eso es evidente y yo tengo la prueba. Yo te mandé la medida de coerción, Ariel. Yo te la mandé. A mí me pueden llamar donde sea y yo puedo demostrar, demostrar lo que yo estoy diciendo. Tú no temes integridad física, tú no temes una demanda. Pero yo me tengo eso. que morir algún día. Yo no nací para vivir eternamente. En cualquier momento yo me puedo morir, pero ¿quién es que determina mi muerte? Es Dios que determina mi muerte. O sea, nadie puede a mí amedrentarme. Los hombres tienen que vivir con valor. Sí, eso sí. O si no, no hacer vida pública, pero la gente tiene que tener valor para afrontar lo que tenga que afrontar. Y que este es un pueblo, Ariel, además, que no tiene quien lo defienda. Si yo no vengo aquí y digo estas cosas que yo estoy diciendo, nadie la va a venir a decir. John, y entonces los que estaban para supervisar, un ejemplo, el caso de la Contraloría General, que es el órgano interno que supervisa todo, estaba el tema de la Cisaril, que en ese tiempo era Félix Iglesias. Primero tuvo Félix Iglesias, pero Félix Iglesias va a tener que dar declaraciones de por qué él duró 3 años, casi 4 ahí, y acuérdate que Félix Iglesias de San Pedro de Macorís, igual que Jacín, pero él nunca dijo nada de Jacín durante que fue director de la Cisaril. Tuvo que llegar a Seara Hatton, pero Seara Hatton, te digo cómo fue que se enteró, porque Santiago Jacín tenía el encargado de finanzas de Senasa falsificando la contabilidad. Wow. Eso está en la medida de coerción, esa información que yo estoy dando. Él falsificaba los números y decía que Cisaril estaba bien. Durante 3 años estuvo falsificando los números de Senasa, mientras Félix Iglesias era director de la Cisaril y no le mandaban un inspector a verificar esa situación dentro de Senasa. Tuvo que llegar Seara Hatton, que sí mandó inspectores dentro de Senasa y se dieron cuenta que él estaba hablando mentiras. Inmediatamente Seara Hatton mandó ese informe al presidente, el presidente lo canceló al tercer día de recibir el informe. Así fue que pasó todo. El tema de impuesto interno ahí. El tema de impuesto interno. Porque impuesto interno tiene que estar atento al tema de los impuestos. Y hubo mucho gasto y muchas cosas. Eso todo estuvo, ya te dije que el encargado de finanzas, que está encartado entre los primeros 10, por instrucciones de Jacín, falsificó todas esas informaciones de los libros. Y hacían aparentar como que todo estaba bien. Y realmente era ocultando el desfalco de todos los millones que habían sacado de ahí. Se ha dicho que uno de los encartados, supuestamente, el doctor Reed, me parece que se llama, él estaba dispuesto a devolver 3.500 millones. Pero eso es una vagamundería, Ariel. El Ministerio Público que no haga con este caso, y es un llamado que le hago al Ministerio Público, lo mismo que hicieron con Maxi Montilla, por Dios, que este pueblo no va a permitir eso. Si el Ministerio Público quiere conservar algo de credibilidad en el pueblo dominicano, que se cuide de no hacer lo mismo que hizo con Maxi Montilla, con estos potentados que fueron sometidos, los 10 primeros potentados y ladrones que fueron sometidos en este caso. Debe de cuidarse de no hacer lo mismo porque se va a desacreditar con el expediente. El poco de credibilidad que tiene el Ministerio Público lo va a perder si empiezan a hacer los mismos acuerdos que hicieron con Maxi Montilla. Y déjame darte otro dato. Te digo por qué se hizo ese acuerdo con Maxi Montilla. ¿Por qué? Y déjame decirte, Maxi Montilla yo lo conozco personalmente. Y a Maxi Montilla yo le presté dinero siendo juez de la Junta en el 2006. ¿Tú le prestaste a John Giuliani a ese verdugo? Sí, no tenía dinero en el 2006, Maxi Montilla. Wow. Yo le prestaba a Maxi Montilla en el 2006 porque no tenían dinero cuando yo era juez de la Junta. Que yo dejé eso de prestar porque... ¿Te cubiaron? No porque me cubiaran, sino porque entendí que eso no está dentro del... Eso está condenado bíblicamente y entonces dejé de hacer ese tipo de préstamos. Pero yo tengo las pruebas en mi oficina de los préstamos que yo le hice a Maxi Montilla en el 2006. Ya, deberíamos hacer un programa con eso, con esa prueba. Sí, Distribuidora La Ugama se llamaba la empresa
que él usaba en ese entonces. ¿Y después cómo tuviste esa Entonces, evolución? disculpa que me digregué un poco. Ujú. Entonces, eso pasó en el 2006, ¿verdad? Ujú. Entonces, Máximo Montilla ahora devuelve 3,000 y pico de millones de pesos. ¿Cómo entonces van a hacer lo mismo con, por ejemplo, con el Eduardo Ríos, el que está ligado a Viamar, que está encartado en el expediente? Si el Ministerio Público se va por esa vía, se va a desacreditar con el expediente. No va a un preso. No, van a ir para su casa y... Oh, Van a ir para su casa. Nos quedamos ahí, ¿verdad? ah. ¡Wow! Estaba buena la ¿Cómo no entrevista. se iba la luz? No, es tan caliente, es tan caliente, ¡Eso! es tan caliente la entrevista que lo podemos hasta decir, coño, Celso, déjanos entrevistar, después nos vamos a poner para ti. Pero coño. yo tengo un cheque que... Sí, el pueblo dominicano debe saber que yo, siendo juez de la Junta, yo fui juez de la Junta del 2006 al 2010. O sea, yo le prestaba a todos esos muchachos, a Alexander, a Maxi, al mismo Alexis Medina. Y yo Wow. tengo la prueba de eso que yo estoy diciendo, Ariel. Porque ellos me daban cheque a mi favor cuando yo le prestaba. Yo dejé eso, como dice, como le dije anteriormente. Ya yo no presto dinero porque bíblicamente eso no es correcto. No, pero entonces tú le prestabas a personas que fueron encartados por miles de millones de pesos. Claro, y que han devuelto miles de millones de pesos. Eso es una vagabundería. Y por eso que yo hago un llamado al Ministerio Público de que no dañen ese caso tan lamentable que se ha jugado con la salud de los más pobres en República Dominicana. No dañen ese caso. No se pongan a hacer acuerdos como el de Masi con esa gente. Porque el pueblo dominicano no va a perdonar esa actuación del Ministerio Público. No la va a perdonar. ¿Quién más tú entiendes tiene que estar encartado ahí? No el mismo, no soy yo. Es lo que están haciendo la investigación, que han determinado, por ejemplo, es que hay más personas que hay que encartar. Ujú. Y que esto fue una primera parte, no soy yo. Yo simplemente estoy leyendo lo que dice el expediente, que tiene 536 páginas ese expediente, Ariel. Wow. 536 páginas, la medida de coerción. ¿Y qué es lo que es una medida de coerción desde el punto de vista jurídico? Para que el pueblo entienda. Es que ellos, hasta donde han llegado ahora, esta persona, estos 10, están vinculados con los hechos. Como hay una vinculación con los hechos, ellos piden un plazo mayor para seguir investigando. ¿Pero qué quiere decir eso? Que son 16,000 millones de pesos solamente. Como se ha declarado, no. Si la línea de investigación siguen avanzando, eso puede llegar a los más de 100,000 millones de pesos. Wow, eso es sin precedente entonces. Pero es que no tiene precedente, ese es un caso histórico. Un caso histórico, estamos ante un caso histórico y la gente debe de saberlo. John, antes de finalizar este conversatorio contigo, por ahí puede venir un caso más grande que Senasa. Bueno, que yo no sé, Ariel. Se dice, por ejemplo, que que Gloria Reyes tiene un expediente más grande que ese, pero ¿Que no. el de Senasa? Sí, lo declaró José Dantes ayer y que el PLD está sometiéndolo a la Procuraduría, un expediente contra Senasa, contra Gloria Reyes. Eso lo declaró José Dantes ayer, yo lo escuché. Wow. Entonces, y ahí se ha repartido mucho dinero y a Gloria Reyes nunca la han dejado seguir operando y no la han quitado ni siquiera. Pero todo eso se va a saber, te digo cuándo, cuando el pueblo dominicano baje al PRM y a Luis Abinader del poder. Ahí es que realmente se va a saber todo eso, Ariel. Porque mientras ellos tengan el poder, ellos van a tratar de ocultarlo. La embajadora está clara con todo esto, ¿verdad? Claro, la embajadora de Estados Unidos es una persona con experiencia, trabajó en la CIA, ella sabe todo lo que está pasando en República Dominicana. Lo que pasa es que ella se tiene que manejar con la medida diplomática que ameritan las circunstancias. Ok. Esa es la realidad. John, un mensaje final al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano que no se deje engañar de Luis Abinader. Ya Luis Abinader lo ha engañado, nos ha engañado mucho. Y Leonel Fernández, y Danilo, y esa gente. Todos son iguales.
Yo no defiendo a Danilo Medina, yo no defiendo a Luis Abinader, yo no defiendo a Hipólito Mejía, yo no defiendo a ninguno de los partidos tradicionales. Todos son iguales y todos se ponen de acuerdo y todos se tapan uno con otro. Yo lo que defiendo es la verdad, que se diga la verdad, por la verdad murió Cristo. Y yo estoy dispuesto a morir por decir la verdad, simplemente es eso. Dios te libre, John. La República Dominicana te necesita. Señores, muchas gracias, John. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones y como siempre les digo, hasta la próxima.